A iniciar nuestra lección, hermanos, trayéndoles a la mente primeramente una anécdota que la usaremos en toda la lección. Esto fue un predicador inglés llamado John Bunyan. Él predicaba obviamente en su natal Inglaterra a mediados del siglo XVI, entre 1650 en adelante. Ya para este entonces la iglesia anglicana había surgido y se había opuesto a Roma, al Vaticano. La iglesia anglicana se convirtió en la iglesia oficial para los ingleses. John Bunyan no tenía una licencia para predicar y por lo tanto, hermanos, lo metían a la cárcel porque no tenía una licencia para predicar. Según la iglesia anglicana, demandaba que todos los pastores o predicadores en Inglaterra tenían que tener una licencia para predicar. Este no la tenía, pero seguía predicando. Así que cuando lo encontraban, lo metían en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, 2 o 3 ocasiones estuvo ahí. Desde ahí escribió varios libros. El más famoso que ha escrito se llamó El progreso del peregrino, ¿verdad? Obviamente él es de origen calvinista, sin embargo su trabajo quedó recordado así. En ese libro de El progreso del peregrino, él ilustra la vida del cristiano de una manera alegórica y presenta a un joven llamado Cristiano, quien él desea, está comprometido con Dios y desea ir al cielo. Y en su caminar aquí en la tierra va a enfrentar muchas pruebas. De eso trata el libro. Bueno, una de esas pruebas, hermanos, o una de ellas, la más fuerte prueba, se llama la duda. En el libro de John Bunyan. Un día él y su compañero llamado Esperanza, o su compañera o compañero llamado Esperanza, fueron capturados por un gigante llamado Desesperación, quien los lleva a su casa, y el castillo de él se llamaba el castillo del calabozo de la desesperación, el calabozo de la duda. Ahí en el castillo de la duda, continuamente este gigante los golpeaba a Cristiano y a su compañero y se deleitaba, hermanos, en hacer su vida miserable, en verlos llorar, en verlos tristes. Pero una noche, hermanos, mientras ellos oraban, Cristiano, este joven, recordó que cuando él se convirtió al Señor, cuando él se entregó a Cristo, cuando fue bautizado, Dios le había dado una llave que le serviría para el resto de su caminar. Esa llave se llamaba promesa. Y de tantos golpes que el gigante les proporcionaba, dijo Cristiano a su compañero Esperanza: ¿qué tal si probamos a abrir la puerta donde estamos? Quizá abra la celda. Y fueron, hermanos, y la abrieron, y la metieron, y la celda se abrió. Sí, porque la llave que Dios le proporcionó era una llave que podía abrir todas las puertas, aún la más fuerte. La más fuerte de las puertas que encontraron en este castillo era la terquedad, la obstinación. Y aún en ella entró la llave de la promesa y la abrió. Esta es una anécdota, pero para mí, hermanos, cuando la leí, la realidad es que verdaderamente, hermanos, no es otra cosa más que la verdad nuestra. Yo no tengo temor de decir delante de ustedes que en mi vida he tenido y en ocasiones tengo algunas dudas. No que Dios exista, no de la palabra, pero de ciertos procedimientos en cuanto al cuidado de Dios para nosotros. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar de esto, hermanos. Esto no es otra cosa más que la verdad. Todos en algún momento enfrentamos dudas, desesperación, angustias. Y cuando usted se sienta así, no crea que está solo. En la Biblia, Moisés más de una vez quiso dejar de hacer el trabajo del Señor. Elías, Jeremías, el mismo Tomás, el discípulo del Señor. Tomás dudaba que Cristo había resucitado, aunque le habían dicho todos los apóstoles: hemos visto al Señor resucitado. La duda, hermanos, es algo difícil
en ocasiones de poder controlar. Pero vamos a ver una diferencia abismal entre lo que es la duda y la incredulidad. Hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. La duda es un asunto de la mente y las emociones. Puede ser momentánea, puede ser dependiendo de su estado de ánimo en el cual se encuentra. Puede ser que se debe a que no alcanza a comprender algo que Dios ha dicho. Cuando no podemos entender lo que Dios está haciendo o está por hacer. Vamos a decir, aquí tenemos nosotros un grupo de hermanos y hermanas que estamos tratando de ir al cielo como cristianos, de ir el camino al cielo. Y nos hemos apartado del mal. Sí, en ocasiones nos equivocamos, pero queremos vivir una vida para el Señor. ¿Qué tal si de repente, es solamente un ejemplo, mi esposa me deja, o yo lo dejo por otra, o ella me deja por otro, o a usted, su esposa lo abandona, y se enferma y es diagnosticado con una enfermedad muy grave, que no tiene cura? Y si pierdes el trabajo, y si alguien muy querido a ti se va de repente, ¿cómo se sentiría? Yo no tengo duda que Dios me ama. El problema que me va a entrar es que si me ama, ¿por qué deja que tantas cosas a mí que le estoy tratando de servir? ¿Por qué me permite que todo eso venga sobre mí? Habrá un momento de tensión en mi vida, de confusión, ¿verdad? Somos humanos después de todo. Job no podía ni dormir, pensaba él, ¿qué es lo que he hecho? Y luego vinieron 3 amigos y le decían, ¿quién sabe qué habrás hecho? Y Job decía, pues yo necesito ver a Dios. Él pidió audiencia, yo quiero encontrarme con Dios. Job sabía que en su integridad él no había ofendido a Dios, pero necesitaba saber por qué le había ocurrido lo que le ocurrió. La duda es destructiva, pero es porque no alcanzamos a entender por qué Dios permite que esas cosas nos ocurran. A diferencia de la incredulidad, queridos hermanos, es un asunto no de las emociones ni de la mente, sino de la voluntad, del propósito, como habló el hermano. Es un asunto de la voluntad que se niega a creer en la palabra de Dios sin importar lo que Dios diga o haga. Son 2 cosas diferentes, dudar y ser incrédulo. Y todos podemos dudar, o en alguna vez hemos dudado de alguna cosa, pero ojalá que no caigamos a la incredulidad. Eso es cuando hemos determinado no hacer caso a lo que Dios dice. Son 2 cosas muy distintas. A veces podemos dudar porque no entendemos. Entonces me origina algo de duda, porque no alcanzo a comprender algo que Dios dice en su escritura. Por ejemplo, todos vosotros sois hijos de Dios por medio de la fe. Pero pues no que tengo que bautizarme. No, dice la Biblia que todos sois hijos de Dios por medio de la fe. Si uno no tiene más conocimiento de la Biblia, pues se va a rascar la cabeza pensando, y bueno, no que tengo que bautizarme, ¿por qué nomás soy hijo de Dios por la fe? ¿Me entiende? Cuando uno no tiene una comprensión puede llegar a tener dudas. Bueno, hoy veremos, queridos hermanos y hermanas, momentos decisivos del último de los profetas del Antiguo Testamento. Quizá Juan el Bautista está lleno de dudas sobre Jesús, a quien él mismo 1 año y medio lo había presentado diciéndole a todo el mundo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su vida ha habido un vuelco, en su vida ha habido un trastorno. Él vio que Herodes y Herodías, su mujer, y el hermano de Herodes, ahí había algo raro. Y le dice a Herodes: no te es lícito tener a esa mujer, porque es la mujer de tu hermano. Y la mujer se irrita. Yo creo que no fue una sola vez que Juan se los dijo. Y la mujer le dice a su hija el día que bailó y danzó y llenó de satisfacción al rey, el rey le prometió hasta la mitad del reino,
Le dice la muchachita a su mamá: ¿y qué le pido? Una sola cosa: a mí me fastidia ese hombre que cada que me ve me dice que soy adúltera, que estoy pecando. Mira, dile que lo mande matar, cortar la cabeza, y así se va a callar. Pues sí, Juan sí se cayó porque lo mataron, pero la verdad no cambió, seguía estando en adulterio, seguía siendo pecadora. ¿Me entiende? Entonces Juan por ahora está en la cárcel. ¿No cree que Juan tenía muchas preguntas por qué está en la cárcel? No lleva un mes, no lleva 2, lleva 1 año y medio encarcelado. Y él había hablado de Jesucristo, hermanos, como que Él es el Hijo de Dios, Él es el que viene ya, el reino va a empezar. A Él lo ha tomado el gigante que se llama desesperación y lo está golpeando día y noche ahí en la celda. ¿Qué se le está olvidando a Juan? Usar la llavecita, ¿verdad? La que abre las puertas. Cuando nosotros nos encontremos en problemas y comencemos a tener dudas, no se le olvide usar la llave que abre todas las puertas. La promesa de Dios. Señor, si esta es tu voluntad, como Job, en cenizas, sentado, sin salud, doliéndole cada hueso y centímetro de su cuerpo, sin sus hijos que tenía, sin su mujer que lo ha abandonado, al menos en lo moral. Y con todo eso Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre y el desnudo volverá allá. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, en todo sea su nombre alabado. Usó la llave de la promesa. No entendía. Y menos de la noche a la mañana, hermanos. No cabe en la mente perder un hijo, menos 10. No cabe en la mente que se te vayan todos los bienes que tenían, que te los roben, que venga granizo y que mate a tus hijos, que destruya tus pastizales que tenían, que vengan gente de afuera y se roben tus camellos, que se lleven tus ovejas, que maten a tus siervos. Eso no cabe en la mente, hermano, no es normal. Era para reventarse en ira contra Dios. Así que una vez entrando al castillo, al calabozo de la duda, el gigante lo golpeaba día y noche y se reía viendo llorar a Job, convirtiendo su vida miserable como la suya y la nuestra. Hay muchos hermanos que no están aquí porque no aguantaron las pruebas. Cuando la palabra de Dios cae entre una semilla entre pedregales, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Cristo? Es aquella semilla que dio, creció, pero como había pedregales, no soportó el calor del sol, no soportó las pruebas y entonces abandonó al Señor. Muere. ¿Qué clase de terreno somos nosotros? Así que estamos invitados, hermanos, a estudiar la palabra de Dios en esta lección que he llamado en el calabozo de la duda. ¿Eres tú el que había de venir?, dice Juan. ¿En verdad eres tú? Pues mira dónde estoy yo. Tú allá andas afuera predicando y yo aquí llevo 1 año y medio encerrado. Al continuar Jesús su ministerio, hermanos, aquí en la tierra, recuerden, el ministerio de Cristo solamente duró 3 años, 3 años y medio cuando mucho. Él fue bautizado a los 30 años. Antes de eso, la Biblia registra muy poco de lo que Jesús hizo. Lo último que se dice es que a los 12 años, ¿verdad?, fue allá al templo con sus padres. Luego se quedó por ahí, su madre regresa y lo medio regaña porque: Señor, ¿por qué hiciste esto? Le dice a su hijo. ¿Por qué no te viniste con nosotros? ¿Por qué te quedaste? Dijo él: en el negocio de mi padre me es necesario estar. Eso fue a la edad de 12 años. Desde las 12 a los 30 no se sabe nada, hasta que aparece cuando Juan está bautizando y él tiene 30 años y va a Juan para que sea bautizado por Juan. Y Jesús muere cuando tenía 33 años, 33 y cacho, digamos. Por eso se dice que el ministerio de Jesús duró solamente 3 años, 3 años y medio cuando mucho. De los 30 a los 33 donde muere. 3 años de ministerio aquí en la tierra. Él está avanzando, recibe mensajeros de Juan para preguntarle si él era el Mesías o no. Toda esta historia está en el Evangelio de Lucas,
donde esta es la tercera semana que traemos un sermón de Lucas capítulo 7, y todavía nos falta uno más después de este, con el favor de Dios. En Lucas 7, pero ahora los versículos 18 en adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia, quizá ya esté marcada ahí porque hemos estudiado, hermanos, como dije en las 2 semanas anteriores, cuando Jesús sanó al siervo de un centurión, solo di la palabra, ¿recuerdan? Y después cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, eso fue la semana pasada, y ahora los mensajeros de Juan el Bautista son enviados al Señor. Versículos 18 al 20. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles? Las que habían ocurrido en Naín. ¿Qué había ocurrido en Naín? Jesús había resucitado al hijo de una viuda, recuerde. Entonces vienen los discípulos de Juan y le comentan a Juan. Juan está, hermanos, en una celda cerca del Mar Muerto, que los arqueólogos hasta el día de hoy han encontrado pruebas de esas celdas. Se llamaban unas mazmorras, donde excavaban hacia abajo, hermanos, no era nada orientador. Los aires, hermanos, que se levantaban cerca del Mar Muerto por la noche eran demasiados fríos. Les hacían unas cuevas y había unos grilletes abajo donde amarraban sus pies al cepo, como dice la Escritura, y ahí los dejaban, hermanos, a pan y agua nada más. Juan no está en una prisión como hoy en día, un penal de esos donde están los mafiosos o los políticos, no. Juan está en una mazmorra, sufriendo día y noche por 1 año y medio. Y vienen sus discípulos y le cuentan todo lo que Jesús está haciendo. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, no se nos dicen sus nombres, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Antes de que nosotros comencemos a ver de lado a Juan o a criticar su actitud y decir, pues no, que era el enviado de Dios, mira, ahora hasta tiene dudas, por eso yo no sigo al Señor, porque hasta los más grandes se hacen para atrás, mira lo que le está preguntando. Antes de ser tan duros con él en nuestra crítica, vuelvo a recordarles lo que Juan en su vida ha estado predicando toda su vida. Este ha sido un hombre libre desde que nació, vino enviado por Dios. ¿Para qué? Para hablar del reino. Juan andaba por todas las aldeas de Jerusalén, hermanos, de Judea, de Samaria, andaba de Galilea, predicando, y la gente salía. Era un hombre libre. ¿Recuerdan cómo se vestía? Una forma de vestir muy primitiva. Él no andaba muy dandy como nosotros andamos. No era de corbata ni de moño, nada. Juan vestía pelo de camello. Él no andaba comiendo ni en Chinese, ni en el Burger King, hermano John, ni en ningún otro lugar famoso. Él comía miel silvestre, comía chapulines, hermanos, de la tierra. Era un hombre muy natural, primitivo. Pero tenía un poder al hablar. Arrepentíos, dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí viene tras mí uno que viene con fuego para quemar en paja aquello que no sirve, y fuego para recoger en un granero su trigo. Él trae el aventador en su mano. Y toda la gente salía a Juan para ser bautizados, y entre ellos uno fue Jesús, a quien Juan le decía: yo no te puedo bautizar a ti, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús dijo: deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Y le dejó, y Juan le bautizó. Así que, pero ahora ya no es libre. Ahora está encerrado mentalmente bajo la celda del gigante de la depresión y la duda, y físicamente en la mazmorra donde le ha puesto Herodes por causa de Herodías, su compañera, no su mujer. Así que ahí estaba ahora, hermanos, aprisionado, encarcelado. Él está muy angustiado, esto es obvio. Él está muy desilusionado de su situación, porque él había hablado del reino de Dios, presentando a Jesús, pero ¿dónde está el reino?
Señor, ya llevas 1 año y medio predicando. ¿Dónde está el reino que ibas a empezar? Porque yo anuncié de un reino. Y Juan quizás se preguntaba, hasta donde yo sé, pues no ha habido nada de reino. Como dije en Lucas 3:17, Juan había hablado del fuego que usaría el Mesías para destruir a los malos. Quizás Juan se preguntaba, Señor, úselo para que yo salga de esta celda, porque aquí me estoy muriendo en soledad. La angustia está acabando con mi espíritu. Juan pensaba, hasta donde yo sé, Herodes sigue ahí, siendo el rey de los judíos. Los hipócritas líderes del Sanedrín ahí siguen reinando en el templo. César sigue todavía entronado en Roma. ¿Dónde está el reino? ¿Cuándo vas a comenzar a construir tu reino? Esa era la perspectiva, hermanos, de este hombre que está encarcelado. Haga de cuenta que nosotros también estamos igual. Señor, tú me has prometido que me amas, tú me has prometido que me cuidas, tú has prometido para nosotros grandes cosas. El himno número 219 que cantamos, la cruz me guiará. El número 206, el Señor nos va a dar una corona después de la cruz. La recompensa no es antes, queridos hermanos, es después de que terminemos nuestra carrera. Pablo dijo, yo ya estoy para ser sacrificado, ya terminé mi carrera, me espera una corona, pero no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. No permitamos que la duda, hermanos, venga a desesperarnos. No permitamos que la duda venga a destruir nuestra fe y la espiritualidad que tenemos para servir al Señor. ¿Ha pasado por momentos usted así? Por supuesto que sí. Preguntando, hermanos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que me ocurra esto? Pues así estaba Juan. Juan estaba confuso. Muchos sabemos que Dios nos ama, pero no entendemos por qué no nos protege todo el tiempo. Hace 2 semanas, cuando a mí me dijeron que tenía esas arterias tapadas y me dijeron que hay que abrir, bueno, yo lo veía, ¿para cuándo hacemos la cita? Y yo, no, esto ya es de mañana. Son noticias que de repente a uno, hermano, le recogen el sentido y te dices, oh, tan grave así es esta situación. Y no estás hablando de hacerte una operación en la ceja o de abrir aquí el oído para ponerte un arete. Es acá adentro, en la bombita esa que tira la sangre. Y siempre, hermanos, como quiera uno lo piensa, ¿verdad? Y confías en Dios o dejas de confiar en Él. Y nuestra decisión fue seguir confiando en el Señor. Estamos en sus manos. Avanzando en nuestra lección, queridos hermanos, ¿qué pudo preguntarse Juan? Bueno, ya hemos visto parte, pero algo más. Si Él es el Mesías, di una palabra. ¿Se acuerda la fe del centurión? No, Señor, no tienes que venir hasta mi casa. Yo soy hombre de autoridad también. Y digo a este ve y va, y a este viene y viene. Di solo la palabra. Juan estaría pensando, Señor, solo di una palabra. Con tu palabra Roma puede ser destruido, puedes matar a Herodes y mandar fuego sobre estos líderes judíos. Y se compone todo y soy libre y salgo. ¿Sí? Solo una palabra, pero Jesús nunca la pronunció. Jesús nunca la pronunció. Regresemos a Lucas 7, versículos 21 y 22. En esa misma hora, cuando él envió 2 de sus discípulos para preguntar al Señor, en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades, plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado
el Evangelio. En esa misma hora, cuando estaban los discípulos de Juan ahí, que le habían hecho la pregunta que Juan les había encargado, el Señor comenzó a actuar y a derramar esta clase de poder sobre mucha gente. Notemos lo que no dijo. No puedo. Jesús no le dijo: Juan, yo no puedo creer esto de ti, que estés dudando sobre mí. No le reprochó. Al contrario, el Señor, hermanos, le está ayudando. La respuesta de Jesús fue extraída, hermanos, del profético libro de Isaías. Esto que acabamos de ver aquí, díganle a Juan esto, lo que están viendo en Isaías 61, versículo 1 y 2. El profeta de Dios, muchos años antes de que esto ocurriera, había profetizado por boca del Señor las siguientes palabras. Escuche, Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Es muy importante, hermanos, comprobar con la escritura lo que estamos diciendo. Dice el profeta: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esta profecía Isaías la dijo, pero no era en relación a él. Es como cuando el eunuco le preguntó al evangelista Felipe: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Cuando Isaías dice este versículo 1 y 2, Isaías no está hablando de él, está hablando del que iba a venir. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Díganle a Juan esto. Miren lo que voy a hacer. Ahora díganle a Juan lo que ha ocurrido. Recuérdenle a Juan lo que el profeta Isaías había dicho. También en el capítulo 26 de Isaías, versículo 19, también dice la escritura: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra da sus muertos. Cuando usted, hermanos, usted mira el rocío que riega la tierra, da vida a esas plantas, las resucita, las ayuda. Así el Señor, por medio de su palabra, resucitaría muertos. Físicamente lo hizo, pero espiritualmente con su palabra también. Cuando la persona vive sin Dios y sin Cristo, está muerta, pero por el poder de su palabra viene a vida eterna, dice la escritura. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Otro texto más en Isaías, capítulo 29 y versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Todo esto lo haría solamente el Mesías cuando éste llegara. Juan finalmente, hermanos, usó la llave de la promesa. ¿Cómo yo sé esto, hermanos? ¿Sabe una cosa, hermanos? Que después de que el Señor dijo esto, la Biblia no dice, no registra que Juan haya vuelto a enviarle a Jesús otros discípulos para preguntarle algo más. Para Juan entendió lo que el Señor le dijo y tomó la llave de la promesa y descansó en ella. Verso 23 de Lucas. Regresemos a nuestro libro de apoyo donde estamos trayendo estas lecciones, hermanos, tan hermosas, tan gratificantes para el alma que está sedienta de la palabra del Señor. Esto es poder puro, hermanos. Este es el Evangelio. Aquí no estamos agregándole nada absolutamente a la palabra. Me he valido de una anécdota como un ejemplo únicamente, pero eso no es la enseñanza. La enseñanza está extraída de la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 23 de Lucas 7: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Juan, verás mi bendición, vas a ver mi poder, mi promesa, cuando no estés resentido, cuando no tengas dudas por lo que pueda pasar.
solamente si me sigues. Cuando nosotros estamos resentidos, angustiados, confundidos y con dudas, no vemos las promesas de Dios. Nos sentimos nosotros mal. Es hasta cuando vemos nosotros y entendemos las promesas de Dios que podemos salir adelante, hermanos, de la situación en la cual nosotros nos encontramos. Y eso es lo que le dijo el Señor. Así que, hermanos, estas citas de Isaías fueron lo suficientemente buenas para Juan. Hermanos, si bien es cierto que estas citas no lo liberaron físicamente de la presión de la cárcel donde estaba, sí lo liberaron en su mente y en su corazón. Ese gigante de la depresión ya no lo golpearía más, no le haría más daño, porque ha entendido lo que Dios dijo. Si Dios decide esto para mí en mi vida, si Dios ha permitido que esta enfermedad venga a usted, que pierda su trabajo del cual tanto dependía, y usted lo entiende como la voluntad de Dios, usted va a descansar. Ese gigante no lo va a estar golpeando a manera que se deprima y lo haga sentirse angustiado y miserable. Simplemente se toma como la voluntad del Señor. Versos 24 al 26. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Ponga atención a la explicación, sobre todo ahorita del versículo 24. Porque Jesús no le reprocha a Juan su pensar. Como dije hace un momento, le está ayudando a entender. Sobre todo, miren lo que dice de él en el versículo 24. Dice que si han salido a ver una caña sacudida por el viento. La explicación es esta, hermanos. Una caña sacudida por el viento es movida de un lugar para otro según el viento va. Lo que el Señor está diciendo de Juan, hermanos, a la gente, que es un buen testimonio que Jesucristo da sobre Juan, les está diciendo, en otras palabras, Juan no se dejaba llevar por la opinión de los hombres. Hay mucha gente que quiere la popularidad y me voy para donde la mayoría quiere ir. ¿No les gusta esto? No, ahora se vienen para acá. Bueno, también digo esto. No, dice el Señor, ¿ustedes no ven una caña sacudida por el viento? Juan no andaba buscando la opinión del hombre. Él decía lo que Dios decía. Y si eso les gustaba, bien, y si no les gustaba, no. Le dijeron los soldados, ¿y yo qué hago para agradar a Dios? Deja de andar corrompiéndote, les decía. No pidas más de lo que está establecido que pidas. Y a cada persona le decía lo que tenía que hacer. No como los líderes que buscan la opinión y se hacen para donde la opinión de la mayoría se va. Eso no es tener convicción, hermanos. Hay que decir lo que la Escritura dice. Juan era fiel, era firme a nuestro Dios. En el versículo 25, hermanos, nos dice que él no andaba con vestiduras preciosas o no buscaba los deleites de esta vida. Juan, en otras palabras, no se doblegó ante la presión del poder de las altas esferas. Juan tiene mucho que ver con el versículo 24. No se dejó sobornar, no fue engañado por el lujo de la vida. Hay quienes venden su convicción por estar bien. Venden lo que Dios dice por ser amigo de los hombres, aunque con esto dejen de ser amigos de Dios. Compra la verdad y no la vendas, dice Proverbios 23:23. Juan no fue así. Él no se enamoró del mundo ni las riquezas. Y la prueba fue cómo vivía. Cómo vivía. Verso 27.
este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este es el testimonio de Jesús sobre Juan. Ya anteriormente hemos estudiado el testimonio de Juan sobre Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu de Dios que reposa sobre él en forma de paloma, ese es. Y yo lo vi, dice Juan, y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Ahora el testimonio de Cristo sobre Juan es este. Dice el versículo 27 que leímos, hermanos: este es de quien está escrito. Jesús le recuerda: este hombre que lo tienen en la cárcel, este hombre a quien lo acusan, este hombre que fue menospreciado, este hombre que está en la prisión, no merece estar ahí. Pero esa es la voluntad de Dios. Pero déjenme decirle algo: es enviado de Dios, y de él se escribió: envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. ¿Dónde dijo eso? En Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3. Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Perdón. Dice Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 1. Después sigue hablando, hermanos, de Juan. Y en el capítulo más adelante, el capítulo 4, dice en el capítulo 4 de Malaquías, versículo 4: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ese día grande y terrible no es el juicio final, hermanos, es la llegada de Cristo, la llegada del reino. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan haría este tremendo trabajo. Obviamente no Juan, la palabra que Dios le daría. Vino a corregir antes de que viniera el día del Señor, hermanos, para su pueblo, antes de que el pueblo fuese consumido en su totalidad. Regresando a Lucas 7, versículo 28. Lucas capítulo 7, versículo 28. Hay algo bien interesante también en este versículo, por todo lo que estamos viendo. Dice la Escritura así: os digo, sigue hablando Cristo, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El Señor pareciera que alzó a Juan y de repente ¡fum!, lo deja caer. Entre todos los nacidos de mujeres, de los profetas del Antiguo Testamento, no hay otro mayor de los profetas. Pero en el reino de Dios, el más pequeño, usted y yo, somos más grandes que Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, así como Dios dijo a Tomás, que a él sí lo reprendió: porque me has visto, ¿creísteis? Mas bienaventurados son todos aquellos que no ven y creen. Juan vio y oyó a Jesús como profeta y lo vio. Pero usted y yo, sin ver y oír a Jesús, hemos creído en él. Y eso nos hace grandes delante del Señor y nos deja entrar en el reino de Dios. Versos 29 y 30, ya casi para acabar nuestra lección. Y todo el pueblo y los publicanos
cuando lo oyeron decir lo que Cristo acababa de decir, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Todavía se bautizaban con el bautismo de Juan, porque Cristo no ha muerto. ¿Quiénes se bautizaron? Dice el versículo 29, mucha gente del pueblo y los publicanos. Ahora mire la contramoneda, verso 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, no de Juan, de Dios, respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué dice Lucas que desecharon los designios de Dios? ¿Por qué no acabamos de leer en Malaquías capítulo 3 que Dios había dicho, voy a enviar a mi mensajero? Juan vino por poder y mandato de Dios. Y al no hacerle caso a lo que Juan decía, no están desechando a Juan, están desechando a Dios. Es como nosotros cuando predicamos. Si la gente quiere creer lo que dice la Biblia, bien, y si no quiere creer, no me desecha a mí, está desechando lo que Dios ha dicho. Por eso dice Lucas, desecharon los designios de Dios al no ser bautizados con el bautismo de Juan. Vemos dos polos opuestos, pecadores y gente común diciendo, sí Señor, esto es lo que somos pecadores, nos hemos apartado, estamos aquí para ser bautizados, para hacer tu voluntad, y se bautizaban con el bautismo de Juan. Los que creían que lo sabían todo, los líderes, los fariseos, los intérpretes, no, ese Juan ni se juntaba con nosotros, era un primitivo, andaba ahí por las calles, mira la manera que... No. ¿Cómo me voy a bautizar en el bautismo de Juan? No es el bautismo de Juan. Es lo que Dios le encargó que dijeran para reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Pues no, porque Juan lo dijo. Siempre va a ocurrir lo mismo, queridos hermanos. Después, en el versículo 31 y 32, dice: y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? Está hablando de ellos. ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Tremenda explicación que da el Señor aquí, hermanos. La idea es que quien es criticón siempre va a encontrar algo para criticar. Pero déjenme explicar, para que no vayamos con una duda de los versículos que el Señor acaba de decir. Lo que el versículo 33 y 34 dice, no es lo que Jesús dice. Jesús está diciendo lo que la gente decía de Juan y de él. Porque era mentira que Juan tenía demonio. Pero la gente decía que Juan tiene demonio. Jesús no era amigo de pecadores. Al menos no en la manera que ellos lo querían ver. ¿Sí? No en el sentido que ellos decían. Pero esto es lo que ellos decían de Juan y de Jesús. Claro que Jesús vino y ama a los pecadores y murió por nosotros. Pero ellos se lo decían en otra forma, para criticarlo. Por eso en el versículo 35 termina diciendo: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En otras palabras, todo lo que debemos hacer es esperar, ser pacientes. La sabiduría un día será justificada al final, el evangelio será probado correcto y la verdad será vindicada. En el día del juicio, hermanos, ahí la verdad triunfará sobre todos los rumores, malentendidos, confusiones y todo lo que se haya dicho sobre ella, incluyendo lo que se ha dicho sobre nosotros, que no es cierto. Digo, señores, pero esperen, sean sabios, no traten de irrumpir a la fuerza. Esto un día se resuelve.
Como conclusión, hermanos, Jesús sabe, vuelvo a repetir, distinguir entre la duda y la incredulidad. La duda es honesta. Uno puede dudar porque no entiende, no tenemos la comprensión y nos hace dudar. La incredulidad es obstinación. La duda busca la luz que sabe que existe. La incredulidad niega la luz y se contenta con permanecer viviendo ahí, en la oscuridad. ¿Sabía que los discípulos de Juan nunca regresaron a Jesús con otra pregunta? ¿Por qué? Porque el libro de Isaías fue suficientemente claro para ellos. Y la pregunta es, ¿y para nosotros lo es? ¿Es la palabra de Dios suficientemente clara, hermanos, para no seguir criticándola? ¿Para no seguir en contra de ella? ¿Es la palabra de Dios clara? Espero que sí. Espero que lo sea, porque la palabra no va a cambiar. La palabra está escrita y así va a permanecer. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Que Dios les llene de bendiciones en esta tarde. Que Dios bendiga su palabra. Hemos escuchado esta lección y esperamos en el Señor que lo que hayamos dicho aquí sea de honra y gloria para Él y de mucha edificación para cada uno de nosotros, queridos hermanos.